Buen día, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera conferencia sobre el Espíritu Santo en ese tiempo pascual. Empezamos como siempre con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe. Envía tu Espíritu y todo será creado. Aleluya. Y renovarás la faz de la tierra. Aleluya. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad, concédenos el gustar en tu Espíritu la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de ir al tema de esta conferencia sobre el bautismo, quiero volver un poco a la última conferencia donde describí un poco más la conexión entre el Espíritu Santo y la cruz, el Espíritu Santo y Cristo crucificado. Este lunes pasado habíamos celebrado en la iglesia la memoria de San Rafael Arnaiz Marrón. Aquí tengo su estampita con una reliquia de segunda, tercera clase, creo. Él nació en 1911 y se murió cuando solo tenía 27 años. Él entraba al monasterio trapense 4 veces. Salió unas veces a causa de un diabetes que no había descubierto antes de su primera entrada, y una vez también a causa de la guerra civil en España, porque el ejército lo llamó a servicio, pero lo rechazó a causa de su enfermedad. Me encanta su vida porque él vivía, podemos decir, una vida fracasada. Ni pudo ser sacerdote, ni hizo votos, ni pudo ser religioso, ni tampoco de verdad fue laico, porque él vivía en un monasterio. Al fin de su vida, una semana creo antes de su muerte, recibió el hábito, este hábito blanco, pero ni fue religioso, no había tomado votos, fue un oblato, es decir, un laico que vive con los monjes, pero no vive en la vida comunitaria con ellos. Él sufrió mucho y se murió a causa de su diabetes y dejó muchos escritos. Aquí tengo desde España sus obras completas, que fue imprimido otra vez a causa de su canonización reciente por Papa Benedicto, y ahí contiene muchas cartas. Él a veces escribía unos folletos o unos ensayos, pero más que todo son cartas. Y al fin de su vida él tenía como un diario de cortos párrafos, donde él describía lo que le estaba pasando. Y menciono a él no solo porque yo personalmente tengo una devoción bastante fuerte a él, porque él entró a mi vida en un momento donde había sentido que fracasé mucho y me di cuenta que si él logró la santidad con una vida fracasada, podemos decir, pero fue él que es canonizado. Ningún otro monje de su monasterio en ese tiempo es canonizado. Ni los sacerdotes, ni los otros hermanos de votos perpetuos, solo él. Y me dio mucha esperanza. La última vez había hablado sobre la cruz. Y la cruz es el centro de nuestra vida cristiana, no porque alabamos al sufrimiento o pensamos que sufrir no es tan malo, ni somos masoquistas. Es porque en la cruz se derrama y se revela el don y la persona del Espíritu Santo. Juan Pablo II menciona que
La Santísima Trinidad se revela en pleno en el misterio pascual, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y especialmente en Calvario vemos que la sangre y agua que brota de su costado no solo son fuente de gracia en los sacramentos, es el don del mismo Espíritu Santo para nosotros. ¿Y por qué menciono esto con San Rafael Arnaiz? En sus obras completas, él describe la devoción a la Santa Cruz como la devoción mejor que todos. Y creo que esto es algo importante para nosotros, porque como católicos nosotros tenemos mucho aprecio por las varias devociones que tenemos, el Santo Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia, la Coronilla de San Miguel, las oraciones de Santa Brígida, todas son buenas. Pero si pensamos que todo esto es para abrir el corazón, disponer el corazón para recibir a la gracia de Dios y a Dios mismo en el Espíritu Santo, entonces la devoción a la cruz, donde se derrama toda la plenitud del Espíritu Santo, podemos decir es como la devoción mejor. Por eso tantos santos habían tenido una devoción particular a la pasión de Cristo, no porque alababan el sufrimiento, sino entendían que a través del sufrimiento se purifica nuestro amor para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros en su plenitud. Somos purificados para que podamos recibir en total su don, su persona, todo quien es Él, hasta tal punto que podamos con Cristo compartir este mismo Espíritu Santo con los demás. Entonces aquí son unos párrafos de San Rafael Arnaiz en el último año de su vida, unos meses antes de su muerte. Oh, la cruz de Cristo, ¿qué más se puede decir? No sé rezar, no sé lo que es ser bueno, no tengo espíritu religioso, pues estoy lleno del mundo. Solo sé una cosa que llena mi alma de alegría a pesar de verme tan pobre en virtudes y tan rico en miserias. Solo sé que tengo un tesoro que por nada ni por nadie cambiaría: mi cruz, la cruz de Jesús. Esa cruz es mi único descanso. ¿Cómo explicarlo? Quien esto no haya sentido, ni remotamente podrá sospechar lo que es. Ojalá todos los hombres amaran la cruz de Cristo. O si el mundo supiera lo que es abrazarse de lleno de veras, sin reservas, con locura de amor a la cruz de Cristo. ¿Cuántas almas religiosas ignoran esto? ¡Qué pena! ¿Cuánto tiempo perdido en pláticas, devociones y ejercicios que son santos y buenos, pero no son la cruz de Jesús, no son lo mejor? Así pudiera hablar o gritar en medio de los hombres las sublimidades del amor a la cruz. Saborea la cruz. Saborear la cruz. Ah, Señor Jesús, qué feliz soy. He hallado lo que desea mi alma. No son los hombres, no son las criaturas, no es la paz, ni es el consuelo, no es lo que el mundo cree, es lo que nadie puede sospechar. Es la cruz. Qué bien se vive sufriendo a tu lado en tu cruz, viendo llorar a María. ¿Quién tuviera fuerzas de gigante para sufrir? Saborear la cruz, vivir enfermo, ignorado, abandonado de todos, solo tú y en la cruz. Qué dulces son las amarguras, las soledades, las penas devoradas y sorbidas en silencio sin ayuda. Qué dulces son las lágrimas derramadas junto a tu cruz. Y al final, así os supiera decir al mundo dónde está la verdadera felicidad. Pero el mundo esto no lo entiende ni lo puede entender, pues para entender la cruz hay que amarla, y para amarla hay que sufrir, mas no solo sufrir, sino amar el sufrimiento. Y en esto que pocos, Señor, te siguen
al Calvario. Son unos párrafos importantes, hay muchos más hermosos de igual como estos, sobre esa espiritualidad de la cruz. Y creo que ahí, aunque San Rafael Arnaiz no menciona a la persona del Espíritu Santo, él está hablando de una dulzura que se esconde en la amargura de la cruz, porque cuando perdimos todo el resto, todos los consuelos que vienen de las criaturas, todos los consuelos de este mundo, siempre tenemos al Espíritu Santo, siempre. Y creo que por esto el Señor ha escogido la cruz. Hay muchas razones, pero una razón es porque nos hace dirigir nuestra mirada hacia el Espíritu Santo, para que Él sea nuestro consuelo, para que Él sea nuestra alegría, para que su persona sea nuestra paz, no solo paz emocional, ni los consuelos de este mundo, pero Él. Y justo en la cruz aprendemos a amar, porque no podemos poseer el Espíritu Santo solo en recibirlo. Solo podemos poseer el Espíritu, quien es amor, en también amar, en dar nuestras vidas por los demás. Y esto es una cosa que uno tiene que aprender cuando hablamos del Espíritu Santo. Él es la persona más escondida, podemos decir, de la Santísima Trinidad. En las Escrituras y aún en los escritos de San Rafael y otros santos, no se menciona siempre las palabras Espíritu Santo, pero por ejemplo en los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús, si uno se da cuenta de cuántas veces ella menciona amor, y aún con A mayúscula, quiere decir, ella no está refiriendo a algo, está refiriendo a alguien. Y cuando San Rafael menciona la devoción a la cruz como la devoción mejor de todos, es porque ahí en la cruz dejamos todo lo que no es necesario, todo lo secundario, y alcanzamos a Dios mismo. Ahí recibimos la única cosa que nos queda en la cruz, que es el amor que se da hasta el fin, el amor que se entrega totalmente en las manos de nuestro Padre. Y por esto es la devoción mejor, porque nos pone en contacto con Dios mismo, no solo en pensar con Dios, pero con la realidad misma de Dios. Y por eso San Rafael dice que no vas a simplemente pensar en la cruz. Hay que, de verdad, aquí vivo en mi pieza con muchos mosquitos, entonces si me muevo es porque estoy intentando evitar los mosquitos aquí. Pero en la cruz estamos en contacto con esa realidad misma de Dios, no simplemente pensando con Él. Y por esto hay que vivir la cruz, porque Dios no es simplemente una idea de pensar, es una persona para abrazar, para amar, para vivir con Él en vivo. Bueno, esto es como un paso de atrás, pero también abre el camino de hoy hacia el tema del bautismo. Estamos entre el domingo de Pascua y el domingo de Pentecostés. Los dos son fiestas de las primicias de un tipo de barley, no sé exactamente ahorita, creo que es cebado en español, y el trigo en Pentecostés. Primicias es una idea muy importante porque Jesús es la primicia de entre los muertos, dice San Pablo, utilizando esta imagen de las fiestas de Pascua y de Pentecostés. Lo que pasa en Pentecostés es que recibimos las primicias del Espíritu Santo, que va a llevar a la mies completa, a la cosecha completa, abundante, ¿no? Entonces, en la Pascua hemos recibido las primicias de todo, que es el bautismo. El primer don, podemos decir, del Espíritu Santo. Y el bautismo como sacramento es la puerta a todos los sacramentos. Y es el sacramento más fundamental,
No canso de repetir una experiencia que yo tenía como sacerdote en mi primer año de sacerdocio, que una familia mexicana muy devota a la fe, el marido me preguntó cuando estábamos comiendo la cena: Padre, ¿qué es lo más difícil de ser sacerdote? Le respondí: es ser buen cristiano, es vivir mi bautismo. Porque todo el resto sigue si estamos viviendo nuestro bautismo de buena manera. Lo más fundamental y lo más difícil de la vida cristiana es ser fiel a lo que habíamos comprometido, nuestros padres habían comprometido por nosotros en el bautismo. ¿Y por qué? Porque en el bautismo somos sumergidos en la vida de Cristo y especialmente en el misterio pascual, en la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús. Quiere decir que ahora mi vida tiene como modelo no lo que el mundo ofrece, no lo que es el éxito en el mundo, sino lo que es la vida de Jesús. Eso es difícil, porque si nosotros, por nuestra naturaleza caída, por la concupiscencia, podríamos pintar la imagen de la felicidad, de la alegría, probablemente no dibujaríamos un crucifijo. No sería nuestra imagen de la felicidad. Pero, como San Rafael dice, hay felicidad en la cruz, porque ahí aprendemos a amar. Y solo el amor no pasa, como dice San Pablo en su carta a los Corintios. Solo el amor es eterno. Todo el resto, todo lo que podemos lograr en esta vida, pasa. Pero el amor nunca. Entonces, esto es la dificultad con el bautismo. No es un sacramento que simplemente ya habíamos hecho y punto final. Que ya sí, una vez por todas, entonces no importa más. La vida cristiana es una vida sumergida en ese misterio pascual, donde cada día hay que morir con Jesús, hay que ser sepultado con Jesús y hay que resucitar con Jesús. Es el ritmo cotidiano, es el modelo de la existencia cristiana. Esto quiere decir que no somos de nosotros, es decir, yo no pertenezco a mí mismo ahora, yo soy de Jesús. Mi vida pertenece a Él. Fui comprado por Él. Entonces, es su modelo que reina en mi vida. Y esto explica muchas cosas en nuestras vidas. Cuando nosotros preguntamos a Dios en momentos de sufrimiento, ¿por qué permites esto? ¿O por qué esto está pasando en mi vida? Muchas veces es porque no tenemos el modelo del bautismo en nuestras mentes. Estamos mirando al mundo, estamos comparando nuestras vidas con las vidas de nuestros vecinos y decimos: pero ¿por qué mi vida no es como las suyas? ¿Y por qué mi vida tiene sufrimiento y no ellos? Porque mi vida es dirigida para seguir la vida de Jesús. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Quiere reproducir a Jesús en mí. Esto es su asunto. Ahora mi vida tiene como modelo Jesús. No que yo sé exactamente lo mismo que Jesús, porque él vivía en otra cultura, en otro tiempo. Entonces el Padre no quiere que yo haga exactamente lo mismo que Jesús hacía en Judea hace 2000 años. No sería adecuado aquí, por ejemplo, donde vivo en Argentina. Pero las actitudes sí. Esto sí es lo que Dios Padre quiere en cada uno de nosotros. Y un padre que hace mucho en la formación sacerdotal describe que el proyecto de Dios Padre es imprimir las actitudes, virtudes, sentimientos de su Hijo Jesús en nuestros corazones, en nuestra carne, a través del Espíritu Santo. Es decir, la misma cosa que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús hace con nosotros. Como cristianos, ¿no? Somos pequeños Cristos. Es decir, lo que pasó con Jesús pasará con nosotros. El proyecto que realizó el Espíritu Santo en la vida de Jesús va a realizar en mi vida también. Eso es el modelo.
Y si el Espíritu Santo perfeccionó a Jesús en su humanidad a través de su muerte y su sufrimiento, lo mismo conmigo. Y esos sentimientos son cosas que Él imprime en mí, no son cosas que yo tengo que lograr por mi propio esfuerzo. Sí exige mi esfuerzo, mi cooperación con la gracia de Dios, pero es algo que primero que Él imprime, que Él grabe, que Él inscriba en la carne de mi corazón. Y lo hace a través de una vida que refleja la vida de Jesús, no hay otra manera. Entonces, esto es primero. ¿Qué tipo de modelo tengo para mi vida? ¿Qué es mi imagen de éxito, de felicidad? Jesús, desde el punto de vista humano, fue un fracaso total. Ser crucificado como un blasfemo y también como traidor es lo peor de los dos mundos, el mundo religioso y el mundo político y social. Jesús perdió en todo, pero después resucitó. No quiere decir que todos vamos a vivir un fracaso total en la vida, pero quiere decir que la idea de éxito es muy diferente en la Biblia de lo que el mundo dice. Y puede ser que nuestra vida es muy diferente de lo que esperábamos, aun lo que esperábamos en nuestra vida de fe. Hay que recordar que Jesús fue condenado como blasfemo, lo peor de todos. Pero el Padre lo resucitó. Entonces, Santo Tomás de Aquino, ¿qué dice? Que Jesús crucificado es la imagen del hombre de las bienaventuranzas. ¿No? Jesús que dice, bienaventurados, dichosos, los, ¿cómo se dice? Los humildes de corazón, los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Y etc. Jesús es este varón, es ese hombre de las bienaventuranzas. Cuando está crucificado, dice Santo Tomás. Eso suena un poco raro. ¿Cómo es que Jesús sería bienaventurado, dichoso? Porque allí Él tiene a Dios. Él está en la actitud propia. Él está completamente dispuesto a recibir a Dios mismo, al Espíritu Santo. Él está en el lugar donde puede ser resucitado. Y nosotros también. En esta vida no vamos a lograr toda la felicidad que queremos, pero sí podemos hasta el fin de nuestros días ponernos en lugar de recibir en plenitud el don que el Padre quiere dar, que es el Espíritu Santo. Como Jesús dice, el Padre da su Espíritu sin límite. El único límite es de nuestra parte en cuanto estamos dispuestos a recibir ese Espíritu. Eso depende de nuestra capacidad de sufrir, de ser purificado, de permitir que nuestros corazones crezcan y crezcan para recibir más y más del Espíritu Santo. Esta es la imagen de la felicidad cristiana. Y esto es, como he dicho, el modelo del bautismo. Primero su muerte y después la resurrección. Otro modo de hablar de esto en la teología es hablar de las dos naturalezas. Primero de Jesús. Decimos que Jesús es una persona divina, pero tiene dos naturalezas, humana y divina. Y hay una oración que el sacerdote hace durante la misa, donde pide que a través de la mezcla del agua y vino en el cáliz durante el ofertorio podemos participar en la divinidad de Jesús, quien se humilló para participar de nuestra humanidad. ¿Qué quiere decir? En la segunda carta de San Pedro, él dice que hemos recibido grandes promesas de Dios y dice que podemos compartir la naturaleza divina de Dios. Esto suena un poco filosófico y por un lado es, pero doy un ejemplo para explicar esto. Un perro
siendo perro, tiene la naturaleza de un perro y, por ejemplo, comunica con sus sonidos. No sé cómo se dice exactamente en español, pero en inglés decimos ruff, bark. Es decir, ellos tienen sus propios sonidos. No usan palabras de español, ni de inglés, ni de otros idiomas. Y se comportan como perros, según su naturaleza. Lo mismo, nosotros siendo humanos, podemos hablar en nuestros idiomas, pisamos la tierra por la ley de la gravedad porque tenemos cuerpos. Pero después existen ángeles, que son completamente espirituales, no viven bajo las reglas de la gravedad, de la física como nosotros, porque no tienen cuerpos. Y Dios, cuya naturaleza es el amor mismo, dice San Juan en su carta. Entonces, nosotros siendo humanos, tenemos cierta naturaleza, ciertas tendencias a lo que es bueno para nosotros, ¿no? Si pensamos en los sueños más comunes por los seres humanos son vivir una vida hermosa, tener una casa, vivir con la esposa, con hijos, en paz, en un lugar lindo. Todo esto es bueno. Pero el Señor ha prometido algo mucho más grande que el mejor sueño en esta tierra, que es el cielo. El cielo es mucho más que simplemente lo mejor de esta vida sin cualquier mancha de pecado y sufrimiento. El cielo es participar en la vida divina de Dios. Es participar en otra naturaleza. Y esto a la vez es una bendición y un desafío. Porque es normal que nosotros vivamos según nuestra naturaleza. Quiere decir que es normal que yo hable en idiomas humanos, por ejemplo. Que yo utilice mi razón humana. Sería difícil hacer algo diferente, pero esto es el desafío, que es una promesa, es una bendición que el Señor me permite participar de su ser, de su existencia divina. Eso se llama en la teología espiritual divinización o filiación divina, que somos hijos de Dios en Jesús. Pero con esto quiere decir que debemos comportarnos de una manera diferente. Por eso, por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de San Mateo en su Sermón del Monte, donde Jesús dice que debemos amar a los enemigos, debemos perdonar a los que nos ofenden, debemos hacer bien a los que nos hacen sufrir. ¿Y por qué? Porque así se comporta Dios. No dice que así vas a ser un mejor ser humano, no. Dice, debes ser perfecto como tu Dios, el Padre en el cielo, es perfecto. Es decir, ahora, a través del bautismo, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es decir, a través del Espíritu Santo, Dios se comparte a sí mismo con nosotros. Da a nosotros participar de lo íntimo de su ser. Es decir, Dios no solo se abre desde afuera, no solo nos da dones, ¿no?, fuera de sí. Él abre, como Jesús crucificado, abre lo profundo de su propio corazón, de su ser, para nosotros en el Espíritu Santo, que nos hace participar desde adentro en la vida de Dios, ¿no?, desde adentro en su amor. Y nuestro desafío es vivir no según nuestra naturaleza caída, sino según la naturaleza divina que es amor. Por eso San Pablo en sus cartas describe esta batalla entre la carne y el espíritu. Y es importante definir, cuando hablamos de esto, que Pablo, cuando utiliza la palabra en griego, que nosotros traducimos como carne, no es como la carne, el cuerpo humano, como algo malo. No es malo que somos personas de cuerpo, de materia, porque Jesús resucitó en su cuerpo. Eso es la esencia de la resurrección, porque Él ya estaba en el cielo en su alma, pero la resurrección fue resurrección en su cuerpo.
Entonces, ¿qué es la carne? Es nuestra naturaleza caída, con todas las tendencias. Pero, ¿qué pasa? Es como un huevo, ¿no? Un huevo entero que está encerrado en sí. Así es la naturaleza caída, ¿no? San Agustín, hablando del pecado, lo describe como incurvatus in se, que estamos encerrados en sí, no podemos salir, ¿no? Y el sufrimiento, ¿qué es? Es cuando Dios abre desde afuera este casco, esa cáscara del huevo para que podamos salir. Pero para nosotros adentro sentimos que eso duele, que está haciendo nuestro mundo, está cayéndose, está a punto de destruirse. ¿Qué está haciendo Dios? Es para abrirnos al otro mundo, al mundo infinito que es Dios mismo. Nosotros tenemos la vocación de vivir no solo según nuestras tendencias humanas, nuestros deseos humanos, sino según la voluntad de Dios, según su naturaleza. Y si podría yo dar, ¿no?, una imagen, es que hay una distancia infinita entre mi naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios. Es mucha diferencia. Aunque podemos utilizar imágenes y analogías como Jesús hace en sus parábolas para entender quién es Dios, utilizando ejemplos de este mundo, siempre hay una diferencia también, porque entre nosotros y Dios siempre hay una diferencia más grande de cualquier semejanza. Entonces es un desafío. Y por un lado, la vida religiosa o el sacerdocio, por ejemplo, con el celibato, manifiesta lo diferente que es la naturaleza divina que lo humano. Hoy en día es todo un tema la idea del celibato, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Y la pureza en general fue un signo muy, muy claro de los primeros cristianos, porque no participaban los cristianos en la impureza de los paganos que estaba por todos lados. Por ejemplo, sabemos ahora del monte Vesubio, un volcán, de que los romanos tenían su forma de la pornografía, que habían puesto mosaicos en sus bares donde tomaban alcohol, que fue de pornografía, es decir, hubo impureza por todos lados aún en ese tiempo. Pero los cristianos no participaban de esto, que vivían no según sus deseos carnales, no según solo sus instintos, sino según Dios, según su voluntad. Y esto, claro, exige disciplina, exige sacrificio, como exige para mí, por ejemplo, como ser sacerdote, vivir el celibato, que no es simplemente un esfuerzo humano. No es posible vivir así por esfuerzo humano. Es un don. Es un don del Espíritu Santo vivir en la pureza. Y por eso creo que la pureza tanto falta en el mundo, porque manifiesta cuánto falta el Espíritu Santo. Cuánto el enemigo ha engañado a tantas personas de pensar que el amor es simplemente algo carnal. Bueno, sí, a través del sacramento del matrimonio el Señor diviniza nuestro amor humano, pero no es simplemente algo que se puede reducir a esto, es mucho más. La impureza manifiesta la sustitución y la ceguera. Muchas personas de pensar esto es lo que es semejante a Dios cuando no es. Nosotros, como cristianos, debemos vivir no según nuestros instintos, sino según los instintos de Dios, según su naturaleza, que es amor, pero más que todo, amor que se llama en griego agape, que es un amor sacrificial, un amor que se manifiesta en la cruz. Y este amor a veces no es siempre algo de sufrimiento. Uno puede amar así en gozo también, no es simplemente que hay que estar crucificado para amar así. Porque Jesús ha resucitado, tiene este agape y no está crucificado, ¿no? Pero se perfecciona y se crece a través de la cruz. Santo Tomás de Aquino, hablando
de esta naturaleza divina del Espíritu Santo, es decir, que Él comparte esa naturaleza de Dios con nosotros, identifica que hay 3 etapas en la vida humana. Primera etapa es donde vivimos según nuestra naturaleza humana y nuestra razón humana. Es decir, los paganos tienen esto. Ellos piensan y pueden alcanzar, como Platón, Sócrates, otros filósofos, un nivel bastante alto de sabiduría humana. Después, podemos vivir según la luz de la fe, que es todavía según la razón humana, pero iluminada por la fe. Tercer, es cuando vivimos no según la razón humana, vivimos según la razón divina. ¿Por qué eso es importante? En los 2 primeros, el motor de nuestra vida sigue siendo nuestra naturaleza, es decir, como el fundamento es todavía lo que es el ser humano, ¿no? Nuestros instintos, que pueden ser buenos todavía, es decir, amar a una persona, buscar una esposa, tener una familia y vivir una vida buena. Todo bueno, no niego esto. Esos instintos son buenos y por eso tenemos lo que la Iglesia llama la ley natural. Que la ley natural identifica cómo debemos vivir según los deseos más profundos de nuestros corazones, que son para todo lo que es bueno, hermoso y verdadero, ¿no? Porque el pecado original no eliminó esta bondad original de nuestros corazones. No somos completamente corruptos, como dicen los protestantes y Martin Luther. Somos todavía buenos al fondo. Pero viene un momento en la vida espiritual donde vivimos según lo que no es lo ascesis, ejercicio, sino según la vida mística, donde predomina no nuestra naturaleza humana, no nuestra razón humana, sino el Espíritu Santo, sino sus impulsos. Y hasta Santo Tomás de Aquino habla de algo que a mí me fascina, que es los dones del Espíritu Santo. Nosotros estamos acostumbrados de pensar en estos dones, especialmente en relación a la confirmación, lo que es el otro eje de esto, ¿no? Comenzamos con la Pascua, con el bautismo, terminamos con el don del Espíritu Santo en el Pentecostés, que es la confirmación. Y estos dones no solo dan sabiduría y valentía, ellos, según Santo Tomás de Aquino, son como receptores, son como antena que capta las señales del Espíritu Santo para que yo pueda vivir según sus impulsos. En otras palabras, quiere decir que el Espíritu Santo reemplaza, transforma nuestros instintos de tal modo de que ahora nuestro instinto, nuestra reacción inmediata, no es mi reacción humana, ni es lo que yo pienso, es lo que Dios quiere. Claro que eso exige mucha purificación y años de esto, pero puede llegar un momento donde habitualmente reaccionamos no según lo que es nuestra naturaleza caída, herida, pesada por el pecado, sino según lo que el Espíritu hace en nosotros. Y en esto consiste la verdadera libertad cristiana, donde la libertad también es algo espontánea, ¿no? Donde no tenemos que pensar tanto qué es la voluntad de Dios, es algo que inmediatamente brota del corazón, ¿no? Pero esto exige ese tiempo de transición entre lo que es mi reacción humana para que mi reacción se transforme en una respuesta que viene de Dios, que mi instinto natural se transforme en un instinto divino, ¿no? Que por ejemplo, en vez de estar simplemente enojado que alguien ha hecho una cosa que me irrita otra vez, que yo pueda mirar ese momento, un momento para amar, para dar de mí mismo. Eso exige un tiempo de transición. Y ese tiempo de transición es un tiempo de oración más que todo, y un tiempo de ejercicio en el amor hacia el prójimo. El bautismo, podemos decir,
es el sacramento más dirigido hacia nosotros, nuestra santificación, mi santificación. Y una cosa que a veces tomamos dado por cuenta es cómo entendemos la gloria de Dios. San Ireneo de Lyon, un obispo y mártir de Francia del segundo siglo, dijo que la gloria de Dios es un hombre plenamente vivo. Refería él primero a Cristo, porque Cristo es el único hombre verdaderamente vivo, porque ahora no va a morir otra vez. Y cuando nosotros estaremos resucitados con Él, sí, vamos a reflejar esa gloria, vamos a brillar con la gloria de Dios en nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque esa gloria de Dios, ¿qué es? No es algo, es el Espíritu Santo. Eso es otro como apodo del Espíritu Santo. Amor es un nombre de Él. También gloria. Otro es poder, de lo que puedo hablar en otra conferencia. La gloria de Dios, ¿dónde se encuentra? En el ser humano plenamente vivo. Y a veces pensamos en la santificación o de ser santos como de que tenemos que ser muy diferentes, tenemos que comportarnos de un modo muy raro. Y a veces los santos en esto del medioevo no nos ayudan, porque a veces tenían prácticas muy extrañas, muy difíciles de reproducir o imitar. Y por eso San Francisco de Borja dijo que hay que imitar las virtudes de los santos y no las mismas acciones, porque puede ser que no debemos repetir las mismas cosas que ellos hacían, ¿no? Y hay que cuidar que solo porque un santo lo hizo no quiere decir que fue perfecto ni bueno. San Francisco de Asís, como he dicho ya en la otra conferencia, él arrepentía de qué mal había tratado su cuerpo. Él reconoció que eso no fue bueno, que había tratado tan mal a su cuerpo. Entonces uno tiene que cuidar de simplemente decir, un santo lo hizo, tengo que hacerlo. Pero vuelvo a esto. El bautismo es el don de Dios, es el Espíritu Santo en mí, ese es el efecto. El bautismo me da el Espíritu Santo para hacerme vivo, plenamente vivo. Jesús dijo que como buen pastor, Él ha venido para darnos la vida y darnos la vida en abundancia. Ser santo no quiere decir no pisar esa tierra o dejar de disfrutar las cosas de esa tierra. Me encantó que en Polonia, cuando visitaba a Wadowice, el lugar de nacimiento de Juan Pablo II, venden su kremówka, que es un pastel que a él le encantó. Lo que creo encanta a tantas personas de la santidad de Juan Pablo II es la normalidad de su vida. Que la divinidad, la naturaleza divina no borra lo que es bueno en nosotros, sino lo transforma y la perfecciona. Y vemos eso en Jesús. Jesús no fue una persona con un trastorno psicológico ni nada. Fue completamente humano, más humano que todos nosotros, pero a la vez divino. Y ser santo, vivir el bautismo, no quiere decir que tenemos que ser muy raros, tener prácticas muy extrañas. Es ser aún más humano, más plenamente humano, porque la gloria de Dios consiste en que yo sea completamente humano y a través de eso, creado en su imagen y semejanza, plenamente humano, yo brille esta gloria de Dios en quien soy yo. Y a veces pensamos en promover la gloria de Dios en lo que hacemos, pero primero hay que recordar, como dice Santo Tomás, que es lo primero, es decir, que es la primera manera más importante de donde glorificamos a Dios, a través de mí. Y no solo lo que hago, sino quién soy. Y por eso es tan importante cuidar de nosotros mismos. A veces pensamos tanto en cuidar a los demás que como perdemos a nosotros mismos. Pero si yo no estoy feliz, si yo estoy amargado, si yo estoy frustrado, si no tengo paciencia, ¿cómo puedo dar gloria a Dios? Y por esto no es nada no cristiano, por ejemplo, asegurar que tenemos bastante tiempo para dormir, que cuidemos nuestra salud, que tengamos tiempo para estudiar y leer,
Todo esto es algo que decimos en inglés, self-care, cuidado de uno mismo, y es necesario. Porque si yo soy una persona viva, feliz, alegre, eso da gloria a Dios. Lo mismo es la razón que Juan Pablo II atrajo a tantas personas a Dios, porque fue un hombre feliz. Y si yo vi un día los diferentes como datos de su pontificado, si uno añade y pone en conjunto todos los días que tenía de vacaciones en su Castel Gandolfo, más que 3 años pasaba de vacaciones, 3 años. Fue un hombre que entendía cómo cuidar de sí mismo para servir a los demás, para dar gloria a Dios. Porque simplemente trabajar, va a ser uno muy cansado y no va a poder reflejar. ¿Quién soy yo? Es la manera más importante de glorificar a Dios. Mi santificación es la manera más importante de dar gloria a Él. Y esto no se puede sacrificar por los demás. Santo Tomás de Aquino, cuando él habla de la orden del amor, es decir, cómo debemos amar a los demás, porque el amor tiene cierta orden, él dice que sí podemos dar la vida corporal por la vida espiritual de los demás. Eso sí, podemos dar nuestra vida por su bien, sea de cuerpo, sea de espíritu. Pero nunca y nunca, jamás puedo y debo sacrificar mi vida espiritual, mi santificación por los demás. Nunca. No es prudente ni es amor sacrificar mi vida espiritual con Dios 100% servicio a los demás. Claro que hay días cuando estamos agotados. Claro que hay días cuando todo fue un lío y no habíamos planeado ninguna cosa que pasó y no pudimos rezar de la manera que queríamos. Pero otra cosa es no cuidar a nosotros. Y por eso empiezo con el bautismo. Hay una frase en latín que repetía muchas veces mi maestro de noviciado. Nemo dat quod non habet. Nadie puede dar lo que no posee, lo que no ha recibido. Repetía esto porque yo, siendo muy joven cuando era novicio en mi comunidad, tenía toda la energía de estar siempre en ministerio, ayudando a los pobres, estando con las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, haciendo todo lo posible, porque estaba muy aburrido. Yo podía hacer todos los estudios rápido y tenía mucho tiempo. Pero él me decía, Tadeo, lo importante no es simplemente que puedes hacer mucho. Recuerda que no puedes dar lo que no has recibido, y si no pasas tiempo recibiendo, ¿qué estás compartiendo? Me di cuenta que mis pensamientos, pero es un don demasiado pequeño, porque como cristianos somos llamados no a compartir no solo a nosotros mismos, tenemos la vocación de compartir a Dios, compartir la palabra de Dios, compartir el Espíritu Santo con los demás, compartir algo más que simplemente de mí. Y por esto el sacramento de matrimonio es un sacramento, porque los esposos comparten no solo a sí mismos, sino comparten el amor de Dios, que no es de ellos, es un don que Dios da a ellos para compartir entre sí. Entonces, el bautismo es el primer paso. Y hay que asegurar que vivimos de buena manera este bautismo, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Es como intentar conducir un carro, pero sin nafta. No anda, no va. Pero después nosotros intentamos hacer esto y nos preguntamos por qué estoy agotado, cansado, por qué nada funciona, porque estamos intentando sin la energía de Dios, que es el Espíritu Santo, sin haber recibido de vuelta cada día, porque como he dicho, el Espíritu Santo no es un don que poseemos como yo puedo tener en mis manos ese librito, ¿no? El Espíritu Santo es como respiro. Con el respiro no puedo aguantar por siempre una vez. Tengo que constantemente. Y constantemente lo mismo con el Espíritu Santo. Es una persona que uno posee a través de recibir constantemente y compartir constantemente. Recibir, compartir, recibir, compartir.
estamos tan veloces en la vida cotidiana que muchas veces no tenemos bastante tiempo para recibir. Y Jesús, que sí fue un hombre muy ocupado, hacía mucho ministerio, fue un hombre también de mucha oración, pasaba noches enteras rezando. Y se escondía. En el Evangelio de San Marcos me encanta. Él se escondió de la muchedumbre que lo buscaba para rezar. Él necesitaba ese tiempo de recibir, de ponerse en contacto con ese Espíritu para estar en comunión con su Padre, porque es solo a través del Espíritu Santo que estamos en contacto con el Padre. No hay una manera sin el Espíritu de tener contacto con el Padre. Solo a través del Espíritu podemos estar en comunión con Él. Y doy un ejemplo más. La próxima conferencia explico un poco más sobre algunas cosas de la ceremonia del bautismo y también lo que relaciona con la confirmación, pero termino con esta idea. En la ceremonia del bautismo tenemos el cirio pascual con el fuego, lo que es un símbolo del Espíritu Santo que ilumina a nosotros, que nos da el calor y también nos purifica, porque el agua que limpia, por ejemplo, el exterior, el fuego purifica desde adentro algo, ¿no? Purifica el oro, por ejemplo, y separa el oro de los otros metales. Este fuego se prende en nosotros a través del bautismo, ¿no? Y vive en nosotros. Pero utilizando la imagen de la carne asada, ¿no? Uno tiene que tener leña. Y la leña se prepara. Antes de cocinar la carne, hay que prender el fuego, que es el bautismo. Y después hay que mantener el fuego constantemente. Y para mantener el fuego, hay que cuidar el fuego, hay que estar presente. Hay que añadir un poco más de leña a los momentos adecuados. No todo el tiempo, sino a ese momento. Y ahora. Y ahora. Y un poquito. Yo, siendo de Texas, tengo experiencia también con nuestra versión de la carne asada. Y recuerdo que a veces puse demasiada leña y se apagó el fuego, ¿no? Es decir, para que podamos tener este fuego adentro, este fuego del Espíritu Santo, hay que añadir leña, oraciones cortas, invocaciones, respirar profundamente y darse cuenta que el Espíritu ya está, pero tenemos que darnos cuenta de su presencia. Si añadimos demasiada leña, se apaga, es decir, el Espíritu Santo no necesita horas y horas de oración cada día. Eso es fuera del alcance de muchos de nosotros, salvo que tenemos la vocación de los monjes, por ejemplo. Pero muchos de nosotros no podemos, y ni es necesario. Simplemente un poco, leer la palabra de Dios, visitar los sacramentos, pasar tiempo con la familia. Son momentos de encender un poco más este fuego. Y Jesús decía que su deseo, ¿qué fue? Para encender el mundo entero con este fuego. Y si nosotros vivimos en un tiempo de oscuridad, no es tiempo para quejarnos de la oscuridad, es tiempo de prender fuego. Pero primero hay que cuidar el fuego interior. Hay que pedir a Jesús, encienda este fuego en mí. Enséñame cómo cuidar este fuego. Enséñame a inflamar este fuego para que no solo quema a mí, sino que queme a los demás, sino que dé luz a todo el mundo. ¿Y dónde se prende este fuego? La cruz. Ahí, como dije la última vez, el holocausto, el fuego que desciende del cielo, nos consume. Ahí arde. Entonces, si pensamos en la leña, ¿dónde está la leña que necesitamos? Es la leña de la cruz. Es allí donde podemos poner un poco más. Y el Padre se encarga de esto. Él sabe exactamente qué tipo de leña, cuánta leña, qué tipo de sufrimiento, cuánto tiempo de sufrimiento necesitamos para encender este fuego un poco más, para que seamos completamente santificados y santos, porque esta es la manera que damos gloria a Dios, que nosotros seamos santos.
nosotros. Y si es difícil por ustedes pensar en ustedes como santos, eso es normal, pero es la razón que Jesús murió en la cruz. Si no tenemos esta clara en nuestras mentes que yo voy a ser santo, no por mi esfuerzo, sino porque Jesús murió por mí. Eso no es humildad, pensar, yo no puedo ser santo. No es humildad. Es ser pusilánime, tener un corazón, un alma pequeño. Y es un pecado, porque es ingratitud. Jesús murió para que seamos santos, para bautizarnos con su Espíritu, para prendernos con su fuego, y a través de nosotros podemos ser vivos y prender fuego en el mundo entero que está en tanta oscuridad. Terminamos. Dios Padre, renueva en nosotros la gracia de nuestro bautismo. Aumenta el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones. Haznos capaces de vivir plenamente la vida de tu Hijo Jesús. Imprime en nosotros sus sentimientos, sus actitudes, sus virtudes, para que podamos dar testimonio de que Él vive en nosotros y que Él es nuestro Señor. Y por la intercesión de nuestra Madre María, esposa del Espíritu Santo, que Dios les bendiga y guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reza por mí como rezo por ustedes. Gracias.